Imaginen un silencio tan absoluto que el propio cuerpo parece resonar desde dentro. Estamos en lo alto del volcán Yuyayaco, casi a 7.000 metros sobre el nivel del mar, en una frontera andina congelada donde el tiempo dejó de avanzar. Aquí, atrapado en el hielo, permanece oculto un secreto desde hace 500 años. En ese lugar, sentada en una oscuridad sin fin, descansa el cuerpo de una joven. Su piel no muestra señales de deterioro, sus pestañas permanecen quietas y sus manos reposan sobre el regazo con una calma perturbadora. Viste una prenda de lana de vicuña tan delicada que estaba reservada a la élite, y su cabello, cuidadosamente arreglado, conserva una perfección imposible tras tantos siglos. A primera mirada, podría confundirse con una princesa dormida en un cuento antiguo, pero esa belleza es engañosa. Lo que vemos no es un sueño pacífico, sino una escena de violencia detenida en el tiempo. Cuando la ciencia moderna examinó este cuerpo extraordinariamente conservado, reveló una verdad inquietante. Sus pulmones no fallaron por enfermedad ni por el paso de los años, sino por una asfixia prolongada dentro de una cámara de piedra, cerrada mientras aún seguía con vida. No fue una muerte accidental, sino un acto calculado con precisión ritual, ejecutado bajo la apariencia de un deber sagrado. No murió por azar. Fue destinada a morir. Ella formaba parte de una selección, una pieza dentro de una maquinaria de poder que utilizaba cuerpos humanos como ofrenda para los dioses. Pero antes de convertirse en una exhibición de museo, antes de quedar congelada en una montaña, tuvo identidad, sintió miedo y vivió una historia que nadie quiso narrar. Para escuchar ese grito silenciado, debemos abandonar la cumbre y retroceder en el tiempo. Viajamos al invierno de 1532, hasta una ventana con rejas en la ciudad sagrada de Cusco. Allí, otra niña de 14 años, llamada Quilla, contempla el amanecer con terror, consciente de que en el imperio inca, su belleza no significaba fortuna, sino una condena. Para entender la prisión dorada que la rodeaba, primero hay que conocer a quien diseñó sus barrotes. Ese sistema no surgió por accidente, sino de la mente estratégica de Pachacútec, el noveno Sapa Inca. En 1438, Pachacútec convirtió a Cusco de una ciudad modesta en el centro vivo de un imperio destinado a extenderse por los Andes. Sin embargo, comprendía algo esencial sobre el dominio absoluto. Sabía que controlar territorios no bastaba con ejércitos ni muros de piedra. Para gobernar de verdad, necesitaba algo más profundo y sagrado. Necesitaba controlar a los hijos de los pueblos sometidos. De esa idea nació el sistema de las Acas, una institución que muchos historiadores describen suavemente como convento, aunque en la práctica funcionaba como un refinado tributo humano. Cada año, con la regularidad de un engranaje perfecto, los funcionarios imperiales, llamados Apupanaka, llegaban a las aldeas conquistadas. Su presencia no despertaba festejos, sino un miedo silencioso que paralizaba a las madres. No venían por cosechas, textiles ni metales preciosos. Venían por niñas. El proceso era frío, mecánico y completamente deshumanizado, comparable a la selección de ganado de élite. Todas las niñas entre 8 y 10 años eran reunidas en la plaza principal para ser evaluadas. Los criterios eran implacables desde el punto de vista biológico. Exigían rasgos físicos impecables, simetría facial, piel sin marcas, dientes intactos y una postura que sugiriera nobleza innata. Quilla recordaría ese momento con la nitidez cruel de un recuerdo que nunca se borra. Tenía 8 años cuando fue alineada junto a las demás bajo el sol inclemente. Sintió como manos extrañas giraban su cabeza.
forzaban su boca para revisar los dientes y examinaban su cabello oscuro y abundante. Nadie buscaba su mirada. La observaban como materia prima, evaluando si su cuerpo cumplía con los estándares del imperio. Entre unas 200 niñas, el dedo del funcionario se detuvo en ella. En ese segundo exacto, su niñez terminó. Su nombre fue inscrito en los quipus oficiales, marcándola como propiedad del Estado. Dejó de pertenecer a su familia, a su comunidad e incluso a sí misma. Su madre, al verla partir, cayó en un llanto inconsolable que se prolongó durante 3 días y 3 noches. Entonces intervino el curaca, el líder local, con una advertencia brutal que resumía la política del miedo inca. Explicó que esconder a la niña o resistirse no la salvaría, sino que provocaría la ejecución de toda la familia. Cuando se trataba de tributos sagrados, el imperio no admitía desobediencia. Así funcionaba la lógica del Tahuantinsuyo. Las provincias entregaban la pureza y la belleza de sus hijas a cambio de estabilidad y protección imperial. Era un pacto social sellado con sangre inocente. De este modo, Quilla fue arrancada de su hogar, tratada como un objeto valioso y enviada por los caminos de piedra rumbo a Cusco. Mientras las montañas de su infancia quedaban atrás, ignoraba que estaba entrando en un sistema organizado de adoctrinamiento. Lo que su madre nunca supo, o lo que nadie se atrevía a decir por temor a los informantes, era que las Akyas solo tenían 3 posibles destinos, y ninguno incluía volver a casa. Estas niñas no eran formadas para convertirse en pensadoras ni en gobernantes. Eran cuidadas como plantas raras, cultivadas con paciencia para ser arrancadas justo cuando el poder lo exigiera. Algunas terminarían siendo utilizadas como instrumentos diplomáticos, entregadas en matrimonio a generales envejecidos como recompensa política. Otras serían sacrificadas junto a los muertos, enterradas vivas para acompañarlos en el más allá. Y las más bellas, las más puras, como Quilla, vivían bajo la amenaza constante del cuchillo de obsidiana que aguardaba en el altar ritual. El Aclahuasi no era solo una construcción, era un mundo cerrado, separado del exterior por enormes muros de piedra que ocultaban las montañas y borraban cualquier rastro del horizonte. Para Quilla y para las cientos de niñas recluidas allí, el paso del tiempo dejó de marcarse por cosechas y lluvias, y comenzó a medirse por ceremonias solares y rituales sagrados. Pedro Cieza de León, el cronista español que describió estos recintos, dejó escrito con asombro que las mujeres eran vigiladas con tal severidad que no podían salir ni ver a ningún hombre, bajo amenaza de muerte. La única excepción eran los eunucos, hombres castrados que actuaban como guardianes mudos, garantizando que la pureza de las elegidas se conservara intacta para su único propietario legítimo, el Inca. La existencia dentro de aquellos muros combinaba una opulencia extrema con una esclavitud total. Durante 6 años, Quilla fue modelada por las mamacunas, ancianas encargadas de dirigir la institución. Su primera enseñanza fue el olvido. Aprendió a borrar de su memoria las carreras libres por las laderas. Olvidó el habla áspera de su aldea y fue adiestrada en el quechua refinado de la nobleza de Cusco. Sus manos, que antes trabajaban la tierra, fueron entrenadas en el arte sagrado de tejer cumbi, el tejido más valioso del imperio, elaborando complejos diseños geométricos llamados tocapus, reservados únicamente al emperador. Aquella educación no era un privilegio, sino una forma de domesticación. Le inculcaron cada gesto ritual, cada himno dedicado a Inti, y sobre todo la lección más cruel: su cuerpo ya no le pertenecía. Era considerado un objeto sagrado, y un objeto no decide su destino. Dentro del Aclahuasi,
existía una jerarquía despiadada que determinaba el futuro de cada mujer. En el nivel inferior estaban las guairuros y las payas, aquellas que no alcanzaban los estándares máximos de belleza ritual y eran destinadas a labores domésticas o a servir como concubinas de rango menor. De forma irónica, sus defectos las protegían. Probablemente vivirían muchos años, aunque en servidumbre, mientras que Quilla se encontraba en la cima, entre las Yurak Akla, las llamadas vírgenes blancas del sol. Ellas representaban la perfección absoluta, y por ello mismo, el mayor peligro. Vivían conscientes de que cualquier día podían ser elegidas para cumplir el sacrificio final. En ese universo invertido, la belleza no era un don, sino una condena que las acercaba al altar. En las noches heladas de Cusco, a veces alguna recién llegada se atrevía a pronunciar la palabra prohibida, huir, pero las mamacunas sabían cómo apagar cualquier intento de rebeldía. No recurrían a grilletes, sino a relatos de horror reales, transmitidos como advertencia. El más temido de todos era el caso de Curio. Según se contaba, durante el reinado de Huayna Cápac, padre de Atahualpa, una acla llamada Curio ya no soportó el encierro. Una noche logró evadir a los guardias y huyó hacia las montañas, soñando con regresar a los brazos de su madre. Fue capturada apenas 3 días después, exhausta, hambrienta y congelada. El castigo no se ejecutó en secreto. El Inca ordenó que se realizara en público, como ejemplo para todas. La llevaron a la plaza central y la obligaron a presenciar cómo cavaban un pozo profundo y estrecho. No la azotaron ni la quemaron. Eligieron algo mucho más cruel. La colocaron de pie dentro del hoyo y comenzaron a cubrirla con tierra, poco a poco. Primero desaparecieron sus pies, dejándola inmóvil. Luego la tierra alcanzó sus rodillas, después su cintura. La presión del suelo compacto empezó a comprimir sus órganos, robándole el aire lentamente. No fue una muerte rápida, sino una agonía prolongada, la experiencia consciente de ser devorada por la tierra. Cuando el nivel llegó a su cuello, se detuvieron. Su cabeza quedó expuesta sobre el suelo, gritando y llorando, hasta que la asfixia y el agotamiento apagaron su voz. Garcilaso de la Vega escribió que murió así, convertida en un monumento grotesco a la obediencia, para que todas las aclas comprendieran que el Inca no toleraba desafío alguno, ni siquiera el deseo de libertad. Esa imagen de la cabeza de Curio, emergiendo de la tierra, perseguiría a Quilla en sus sueños. Entonces comprendió que no eran solo los muros de piedra los que la mantenían prisionera. Era el miedo absoluto, la certeza de que su vida dependía de un Dios viviente, capaz de decidir su destino con un gesto. Resistir implicaba tortura. Huir significaba la muerte de toda su familia. Perder la virginidad con un hombre común implicaba ser enterrada viva junto a él. El terror era el verdadero cimiento que sostenía el Aclahuasi. Así, Quilla aprendió a guardar silencio, a tejer y a esperar, sabiendo que su turno llegaría sin falta, preguntándose cuál de las 3 puertas del destino acabaría abriéndose para ella. Para Quilla y para todas las niñas que compartían su cautiverio, el porvenir no se abría como un horizonte, sino como un corredor angosto que terminaba frente a 3 puertas selladas. Detrás de cada una aguardaba una forma distinta de destrucción, cuidadosamente diseñada por la religión y la política del imperio inca. La crueldad del sistema no se manifestaba solo en la violencia directa, sino en su rutina diaria, en la manera en que las personas eran tratadas como simples activos administrativos, disponibles para ser utilizados cuando el Estado lo decidiera. La primera de esas puertas era la del obsequio político. Era la salida más frecuente,
aunque no por ello menos devastadora. Cuando el Sapa Inca quería premiar a un general que había ampliado los límites del Tahuantinsuyo, o cuando necesitaba asegurar la obediencia de un curaca díscolo en una región lejana, no enviaba riquezas ni territorios, enviaba una mujer, una aclaera escogida, sacada de su encierro y preparada con ajuar ceremonial como si fuera un bien de lujo. Muchas de ellas eran obligadas a recorrer enormes distancias por los caminos imperiales, atravesando montañas y selvas para ser entregadas a un hombre desconocido, casi siempre mucho mayor que ellas. En ese destino, la mujer dejaba atrás su carácter sagrado y pasaba a convertirse en un botín sexual y doméstico. El cuerpo que había sido protegido con celo religioso se transformaba en propiedad privada de un señor local, y su existencia se diluía en la servidumbre de un matrimonio impuesto, lejos de su hogar y de todo lo familiar. Para el imperio, aquello se llamaba diplomacia. Para la mujer, era una violación perpetua legitimada por la ley. Pero había situaciones en las que el Estado no buscaba alianzas, sino algo más urgente: apaciguar a los dioses. Cuando la tierra se sacudía, cuando los volcanes escupían fuego o las sequías amenazaban las cosechas de maíz, se abría la segunda puerta, conocida como Capacocha. Este ritual representaba el rostro más sagrado y perturbador del poder inca. No se trataba de un acto impulsivo de brutalidad, sino de una ceremonia planificada con una precisión aterradora. Los relatos de los cronistas españoles y, sobre todo, los hallazgos de la arqueología moderna han permitido reconstruir este proceso con un detalle que estremece. El ejemplo más conocido es el de la joven hallada en el volcán Yuyayaco. En 2013, el Dr. Andrew Wilson, de la Universidad de Bradford, analizó el cabello de esta muchacha de 15 años y logró reconstruir sus últimos meses de vida con notable exactitud. Su melena larga y trenzada funcionó como un archivo biológico, registrando cada cambio químico en su organismo. Los resultados mostraron que, aproximadamente un año antes de morir, su alimentación se transformó por completo. Abandonó la dieta humilde de tubérculos y verduras para consumir grandes cantidades de carne de llama y maíz. Fue engordada de manera deliberada. El imperio estaba invirtiendo en ella, perfeccionando la ofrenda para Seja, para hacerla digna de los dioses. Sin embargo, el análisis capilar reveló algo aún más oscuro. En las semanas finales, el consumo de hojas de coca y de chicha alcohólica aumentó de forma drástica. No se trataba de una fiesta, sino de una sedación continua. Los sacerdotes mantenían a la niña en un estado de aturdimiento permanente, drogándola para volverla dócil, para impedirle comprender lo que estaba a punto de ocurrir. La marcha hacia la montaña sagrada se convertía así en una procesión funeraria vestida de colores. Sacerdotes, nobles y soldados imperiales escoltaban a la víctima en la ascensión hacia la zona de la muerte, a más de 6.000 metros de altura, donde el aire escasea, cada paso duele y el frío quema la piel expuesta. Una vez en la cima, no la ejecutaban con golpes ni le extraían el corazón, como hacían los aztecas. Los incas optaban por una muerte silenciosa, y para ellos, más pura. Bajo la tierra congelada construían una pequeña cámara funeraria. Allí colocaban a la niña sentada, con las piernas cruzadas, rodeada de figuras de oro, cerámica fina y alimentos para el viaje al más allá. Le administraban una última dosis abundante de chicha y coca, suficiente para dejarla inconsciente pero con vida, y luego sellaban la tumba con una losa de piedra. Imagine en ese instante el silencio total de la montaña, la oscuridad absoluta,
el frío filtrándose lentamente a través de las delicadas vestimentas ceremoniales. Los órganos internos de la doncella del Yuyayaco se conservaron tan bien que los científicos pudieron determinar que murió por una combinación de hipotermia y asfixia. Su corazón continuó latiendo en la oscuridad, cada vez más despacio, mientras su mente, embotada por las drogas, se hundía en un sueño sin retorno. Fue dejada allí para congelarse hasta morir, sola, como un presente envuelto en hielo, ofrecido a una divinidad indiferente. Sin embargo, existía un destino aún más temido que el sacrificio en la montaña. La tercera puerta solo se abría cuando el sol se extinguía definitivamente, con la muerte del propio Sapa Inca. La tradición dictaba que el emperador no debía viajar solo al mundo de los muertos. Necesitaba su corte, sus bienes y, sobre todo, sus mujeres. Cuando Huayna Cápac murió en 1527, víctima de la viruela que precedió a los conquistadores, se desató el último horror para las aclas de su harén privado. Pedro Pizarro, testigo de los días finales del imperio, describió con espanto cómo se cumplía este acompañamiento funerario. No se trataba de un pequeño grupo de mujeres que aceptaban su destino por voluntad propia. Las crónicas indican que miles de personas fueron sacrificadas para acompañar a los grandes señores en la muerte, incluyendo sirvientes y esposas favoritas. En el caso de las aclas de mayor rango, aquellas que habían compartido la intimidad del Inca, el desenlace estaba decidido de antemano. Eran vestidas con sus atuendos más lujosos. Se les ofrecía alcohol hasta perder la conciencia durante ceremonias de despedida, donde cantaban melodías fúnebres y danzaban mientras la muerte ya las rondaba. A diferencia de los niños elegidos para la capacocha, estas mujeres eran adultas y comprendían con absoluta claridad lo que iba a suceder. Algunas, completamente adoctrinadas, podían aceptar su final con una resignación casi fanática, convencidas de que continuarían sirviendo a su Señor en el más allá. Pero muchas otras se resistían a morir. En esos casos, los guardias las arrastraban por la fuerza o amenazaban con represalias contra sus familias. El método final variaba, pero el entierro en vida era considerado el más honorable y, al mismo tiempo, el más cruel. Las conducían a grandes cámaras funerarias o a tumbas reales, donde eran obligadas a sentarse en círculo alrededor del cuerpo momificado del emperador. Luego, los albañiles comenzaban a sellar la entrada. Piedra tras piedra, la luz del exterior se reducía hasta convertirse en una franja mínima y finalmente desaparecer por completo. A diferencia del sacrificio en la montaña, donde el frío adormece los sentidos, morir en una tumba cerrada implicaba una agonía lúcida. Con el aire agotándose y el dióxido de carbono acumulándose, el pánico se apoderaba de las víctimas. Las excavaciones arqueológicas de sepulturas reales han revelado esqueletos femeninos en posturas que contradicen la versión oficial de una muerte serena. Algunas no estaban sentadas en actitud ritual, sino encogidas contra los muros, con falanges deformadas o fracturadas, prueba silenciosa de que intentaron arañar la piedra durante sus últimos momentos de terror claustrofóbico. Gritaron en la oscuridad hasta que el oxígeno se extinguió. Murieron asfixiadas junto al cadáver de su señor, convertidas en parte del ajuar funerario, privadas de su derecho a vivir incluso después de la muerte del rey. Esa era la expresión máxima del sistema de la Clawasi, la desaparición total del individuo en nombre del poder. Quilla, observando desde su ventana en 1532, sabía que cualquiera de esas puertas podía abrirse para ella en cualquier momento. Ese mismo año, el cielo de los Andes
no se cubrió por la ira del dios Inti, sino por el humo de una guerra inesperada. La llegada de Francisco Pizarro y sus hombres extranjeros a la ciudad sagrada de Cusco marcó el final de una época. Para las mujeres recluidas en la Clahuasi significó algo más inmediato: la interrupción abrupta de la maquinaria diseñada para matarlas. La caída del imperio inca fue un colapso violento. La estructura teocrática, que parecía tan eterna como las montañas, se derrumbó con rapidez ante el acero europeo, los caballos y la viruela. Dentro de la casa de las escogidas, el orden rígido se desintegró en el caos. Los sacerdotes solares, que días antes caminaban con la seguridad de quienes se creen dueños de la verdad absoluta, huyeron aterrados o fueron asesinados. Las mamacunas, guardianas de llaves y secretos, abandonaron sus funciones, dejando puertas abiertas y telares inconclusos. Por primera vez en décadas, el silencio ritual de los corredores fue reemplazado por los gritos de una ciudad presa del pánico. Para los historiadores, la conquista del Perú es una tragedia marcada por la violencia y la destrucción cultural. Sin embargo, la historia tiene múltiples perspectivas, y para Quilla, aquel colapso del mundo, Inca tuvo un sabor extraño y prohibido, el de la posibilidad. Desde su ventana, vio cómo los dioses que exigían sacrificios humanos eran derribados de sus pedestales dorados por hombres barbudos que no temían al sol. La supuesta divinidad del Inca se había quebrado, y si el Inca no era un dios, entonces ella no era una ofrenda sagrada, sino una prisionera encerrada entre muros de piedra. La decisión que tomó Quilla en medio de aquel torbellino no fue heroica en el sentido clásico, pero sí un acto extremo de supervivencia. Mientras el imperio se incendiaba, ella y decenas de otras aclas hicieron lo impensable. Caminaron hacia la salida. No cayó ningún rayo celestial al cruzar el umbral. No aparecieron eunucos armados para detenerlas. Solo había polvo, gritos y la confusión de un mundo que cambiaba de dueño. Quilla dio su primer paso fuera de la Clahuasi tras 6 años de encierro. El aire de la calle olía a pólvora y sudor, no a incienso ni a flores marchitas, y para ella ese olor significaba vida. El cronista Pedro Cieza de León anotó con asombro un fenómeno que pocos manuales modernos se atreven a analizar a fondo. Escribió que, cuando los españoles entraron en Cusco, muchas de estas vírgenes del sol no huyeron de los conquistadores, sino que corrieron hacia ellos, buscando refugio en los campamentos invasores. Es una verdad incómoda. Para numerosas mujeres, la invasión española no fue percibida inicialmente como una nueva esclavitud, sino como una liberación del terror religioso impuesto por el Estado incaico. Preferían la incertidumbre y el peligro potencial que representaban aquellos extranjeros brutales a la certeza absoluta de ser sacrificadas o enterradas vivas por sus propios gobernantes. Quilla se descubrió sola en una ciudad que ya no le resultaba familiar. Su familia se encontraba a semanas de distancia, en una provincia destrozada por la guerra interna y las epidemias. No tenía un hogar al que volver, porque para su comunidad ella había muerto hacía años, entregada a los dioses y borrada del mundo de los vivos, de modo que hizo lo único que le permitió seguir con vida. Entró al servicio de un encomendero español. Pasó de ser considerada una divinidad en la tierra, intocable y venerada, a convertirse en una sirvienta sin nombre que limpiaba pisos y preparaba comida para hombres ásperos y violentos. Fue un trueque despiadado. Perdió su rango, sus vestiduras refinadas y el respeto ritual de su sociedad, pero a cambio obtuvo algo que el orden inca jamás le habría ofrecido: la oportunidad de envejecer. Ya no tenía que temer ser medida para una tumba de piedra
cada vez que el emperador enfermaba. Ya no sentía pánico cuando los sacerdotes emprendían el ascenso a las montañas. El engranaje de la muerte se había detenido. El sistema de las Akyas no cayó solo por las armas españolas, sino porque, en el instante en que se abrieron las jaulas, sus víctimas eligieron cualquier destino antes que seguir siendo piezas de un tablero sagrado. Quilla sobrevivió al derrumbe de su mundo, y en esa supervivencia silenciosa, venció al mecanismo que había sido creado para eliminarla. Su libertad fue costosa y breve, marcada por la dureza de una época en transición. En el año 1547, a los 29 años, sus pulmones finalmente cedieron. No fue por la falta de oxígeno en una tumba sellada bajo una montaña, sino por la tuberculosis, la enfermedad invisible que cruzó el océano en los barcos de los conquistadores. Fue enterrada en un cementerio colonial de Lima, en una fosa común sin nombre, envuelta en telas simples de algodón áspero. No hubo sacerdotes solares entonando cantos rituales. No hubo vasijas de chicha ceremonial. No hubo estatuillas de oro que la acompañaran. Para los registros oficiales, su existencia careció de importancia. Una cifra más dentro de la catástrofe demográfica del siglo XVI. Y, sin embargo, en esa oscuridad anónima, descansaba su triunfo personal. Quilla murió como una mujer humana, padeciendo, temiendo y luchando hasta el último aliento por su propia vida, no como un símbolo pasivo ofrecido dócilmente a la eternidad. Murió según sus propios términos, víctima de una enfermedad, pero no de la voluntad de un tirano. 500 años después, la ciencia moderna ha sacado a la luz a sus hermanas, aquellas que no tuvieron la suerte ni el coraje de escapar. La doncella del Yuyayaco y los otros niños sacrificados en las cumbres andinas nos observan hoy desde vitrinas climatizadas en museos de alta tecnología. Sus rostros tranquilos, sus pieles intactas y sus vestimentas coloridas atraen a millones de visitantes y alimentan documentales fascinantes en todo el mundo. Nos asombra su conservación casi milagrosa, la complejidad de los tejidos que los cubren y la logística imposible que permitió llevarlos hasta las alturas. Pero al contemplar la belleza visual de estas momias, corremos el riesgo peligroso de embellecer su tragedia. Esos cuerpos preservados no son mensajeros místicos de una civilización iluminada. Son evidencia física y forense de un crimen de Estado. Constituyen la prueba de un sistema totalitario que se arrogaba el derecho divino de disponer de la vida de los niños como si fueran barro o grano. La fascinación por el oro y el misterio inca a menudo nos impide ver la violencia esencial que sostenía su teocracia. El auténtico legado de las Akyas no reside en los ornamentos que llevaron, sino en el silencio ensordecedor que dejaron a su paso. La historia solemne de los imperios suele levantarse sobre los cuerpos de los más indefensos, y casi nunca nos detenemos a escuchar lo que vivieron. Al sacar hoy a la luz a estas niñas, no solo recuperamos restos arqueológicos, sino que desenterramos una advertencia permanente sobre lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. La grandeza de una civilización no debería evaluarse únicamente por la altura de sus templos, la exactitud de sus calendarios o la extensión de sus caminos, sino por la forma en que trató a quienes no podían defenderse ni alzar la voz. Quilla fue borrada de los registros, olvidada por los cronistas y ausente de los quipus, pero su decisión de vivir, aunque fuera poco tiempo y en condiciones duras, es un acto de resistencia que el tiempo no logró congelar. Hoy, las cumbres nevadas de los Andes parecen dormir bajo un silencio eterno,
proyectando su sombra sobre un mundo profundamente transformado. Sin embargo, bajo ese hielo y bajo los cimientos de las ruinas que recorremos como visitantes, las voces de niñas como Quilla siguen aguardando ser escuchadas. Esta historia no se cuenta para condenar sin matices a una cultura antigua con la moral actual, sino para recordar una verdad incómoda y universal. El poder absoluto siempre encuentra disfraces bellos, a veces sagrados, para justificar la crueldad más extrema. Cuando olvidamos los crímenes cometidos en nombre de los dioses o del Estado, abrimos la puerta a que la historia se repita y a que nuevos abusos se oculten tras la tradición o la supuesta necesidad. Si este relato te ha conmovido, si has sentido el frío de la piedra o la angustia de elegir entre morir o vivir esclavizado, no permitas que el silencio vuelva a imponerse. Comparte este video para que las voces de las Aklas, sofocadas durante siglos por la tierra y el olvido, encuentren por fin un lugar en nuestra memoria colectiva. Apoya con un me gusta si crees que la verdad histórica, incluso cuando duele, merece ser sacada a la luz. ¿Piensas que existe una frontera clara entre el fervor religioso y el crimen organizado? ¿O todo depende de quién escribe la historia? Déjanos tu reflexión en los comentarios, porque debatir es una de las pocas formas de mantener viva la conciencia. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aún quedan muchas tumbas sin nombre y demasiados pasados oscuros que debemos explorar juntos. Hasta la próxima historia que el tiempo intentó ocultar.